Hola a todos, ¿qué tal? Soy Lía de Trinidad, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que me hayan extrañado mucho porque yo sí lo extrañé un montón, pero aquí ya estoy de regreso para seguir enseñando lo nuevo en tendencias y los tutoriales de corte y confección. El día de hoy nos vamos a poner a confeccionar un modelo no tan complicado, bastante fácil. Vamos a elaborar un overall de corduroy. El corduroy está muy de moda en esta temporada otoño-invierno 2018. Se están viendo mucho los overoles, colores pino, tierra, colores mostaza, en fin, los colores que representan mucho las hojas del otoño. Así que para no estar fuera de esta tendencia, aquí les traigo esta lección. Espero que le entiendan mucho. Sí, acuérdense, si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme, que con mucho gusto les voy a contestar. Síganme por mis redes sociales de Instagram y Facebook de Lía de Trinidad y no se pierdan las nuevas lecciones porque les voy a traer nuevos métodos bastante fáciles para que ustedes mismos los puedan entender. Así que aquí les dejo esta lección. Bye. Iniciamos elaborando el patrón base de la túnica. Tenemos el contorno de cuello de 7.3 centímetros, el ancho de hombro de 16 centímetros, la caída 4 centímetros. Vamos a meternos a ambos lados 2 centímetros. Tenemos el alto de la sisa de 21 centímetros, contorno de busto 22.5 centímetros y vamos a bajarnos de la boca manga 11 centímetros hacia abajo. En el escote vamos a bajar 6 centímetros y la vamos a traer en diagonal. Le di un largo total de 82 centímetros. En la línea de largo total vamos a marcar el contorno de cadera, que es 23.5 centímetros más 4 centímetros para darle una forma de línea A. También vamos a agregar 3 centímetros hacia abajo, eso es porque este es un patrón base de túnica y en la túnica del delantero no lleva pinza, así que el trasero siempre se encarama en el delantero. Ahora elaboramos el patrón del delantero. Ya que tenemos la base, tenemos que bajamos 2 centímetros después del contorno del cuello y nos metemos 2 centímetros de la línea de sisa boca manga. En la parte de abajo de la boca manga vamos a bajar 11 centímetros y en el escote vamos a bajar 2 centímetros después de la línea de sisa. Recuerden que la línea de sisa del delantero siempre es diferente a la del trasero. Tenemos el largo total de 82 centímetros y en la línea de largo total tenemos el contorno de cadera 23.5 centímetros más 4 centímetros de la línea A. De la línea de largo total vamos a subir 10 centímetros y del centro hacia adentro 5 centímetros. Esto es para hacer el bolsillo que le di 15 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. De esta manera ya tenemos elaborados nuestros dos patrones y vamos a recortarlos para colocarlos sobre la tela. Colocamos el patrón sobre la tela, vamos a darle 1 centímetro en la sisa, 1 centímetro en el escote, 2 centímetros en el centro, 2 centímetros en el costado y 2 centímetros para el arco. Cuando ya lo tenemos recortado y antes de quitarlo sobre la tela, vamos a utilizar un papel de pasar y un rodillo para ir marcando las líneas del bolsillo en ambos lados. Iniciamos la confección y vamos a unir el centro del delantero. Vamos a elaborar una costura escondida. Esto quiere decir que vamos a colocar los dos patrones del delantero en la parte derecha, pasamos una costura de 1 centímetro, luego vamos a dar vuelta y pasamos otra costura que quede un poco después de la costura que acabamos de elaborar. Luego vamos a dar vuelta y vamos a pasar una costura de asiento sobre el derecho. Esto es para darle un toque un poco rústico al overall. También vamos a hacer este mismo proceso en el patrón del trasero. Vamos a recortar los patrones de los bolsillos y le vamos a dar 2 centímetros a cada lado. Vamos a doblar los 2 centímetros utilizando la plancha para que nos dé un mejor acabado en la hora de confeccionar. Pasamos una costura a la orilla de cada doblez. Esto es antes de colocar el bolsillo sobre el delantero. Colocamos los bolsillos con alfileres sobre el delantero, siempre siguiendo las líneas donde habíamos marcado con el rodillo. Pasamos una costura de medio de 1 centímetro a los lados del bolsillo y esto nos va a dar una especie de doble costura. Este overol lo voy a sacar forrado, así que voy a colocar
el patrón y con la única diferencia del patrón anterior que a este le voy a dar 1 centímetro de costura a cada lado, ya sea para el delantero y para el trasero. Las costuras van a ser sencillas y no va a ser necesario pasar overlock y tampoco hacer la doble costura que habíamos hecho anteriormente. Luego vamos a abrir las costuras utilizando la plancha. Nos van a quedar como 2 overoles por separado, el del forro y el de la tela principal. Vamos a unir con los alfileres en el escote derecho con derecho y costura con costura. Vamos a pasar una costura a 1 centímetro y donde estén las curvas vamos a hacer piquetes. Cuando demos la vuelta nos va a quedar de esta manera el escote, pero antes que pasemos costura de asiento vamos a embolsar la sisa y boca manga. Pongan mucha atención porque para embolsar la boca manga es un poco difícil, así que vamos a introducir y vamos a sacar, vamos a colocar derecho con derecho el forro con la tela principal. Colocamos los alfileres donde está la costura del costado, el costado del forro y el costado de la tela principal. Y vamos a ir colocando alfileres hasta llegar donde está la costura del hombro, en uno de los lados. Como pueden observar, no voy a hacerlo totalmente en redondo, voy a llegar solo en un lado, de donde está la costura del costado hasta donde está la costura del hombro. Una vez que pasé la costura a 1 centímetro, le voy a dar la vuelta y como pueden observar, me va a quedar uno de los lados de la boca manga sin coser. Entonces vamos a volver a introducir y vamos a volver a colocar los alfileres desde donde quedó la costura de la costura del hombro hasta donde está la costura del costado. Pasamos la costura a 1 centímetro y cuando demos la vuelta nos tiene que quedar de esa manera. Una vez que ya hayamos hecho las costuras de la sisa o boca manga, en uno de los costados del forro vamos a dejar una abertura. Vamos a introducir dentro de esa abertura y vamos a colocar derecho con derecho el arco del forro y el arco de la tela principal. Una vez que hayamos sellado el arco, vamos a pasar costura de asiento en el escote y en la abertura de la boca manga. Mejoramos las costuras pasando la plancha y como pueden observar, el forro queda un poco más corto que el de la tela principal y es así como tiene que terminar acabado. Luego paso una costura de asiento sobre la orilla del arco y está todo listo ya. Y de esta manera me quedó elaborado mi overol. Espero que te haya gustado mucho. No dudes en consultar, que con mucho gusto te voy a contestar. Muchas gracias. Hasta la vista.